Bueno, muchachos, estábamos discutiendo, eh, así para variar un poquito, de que la física de frontera está encontrando comportamientos rarísimos que rompen los conceptos tradicionales. Les decía, si viene un fotón y pasa cerca de un campo eléctrico muy intenso, ese fotón se puede convertir en dos partículas, pero como el fotón no tiene carga, esas partículas en las que se descomponen tienen que ser de la misma carga, pero de signos opuestos. Bueno, o sea que nacen juntos. El chiste es que estas dos partículas de signo contrario nacen juntos. Bueno, el hecho es que hay ciertas propiedades de las partículas, lo voy a indicar esquemáticamente así, como que este tiene un spin así y la otra partícula tiene un spin contrario, de tal forma que la suma de sus spins es cero, porque el fotón no tiene spin. O sea, el spin es algo relacionado con el giro de las partículas. Bueno, tiene una spin así y otro spin aquí. Bueno, uno pensaría que la relación entre esta partícula y esta partícula, que es su pareja, fuera disminuyendo con la distancia. Y por ejemplo, que si esta partícula se aleja mucho, mucho, ¿sí? Pues en realidad la influencia de esta partícula se iría debilitando porque ya están muy alejadas. Esta distancia puede ser del orden de kilómetros y son partículas minúsculas. Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente, que si esta partícula cambia de spin, la otra partícula instantáneamente cambia de spin. O sea, originalmente este para arriba, este para abajo. Bueno, ahora, si se alejan a kilómetros de distancia, si este se voltea, si este va para acá, para abajo, en vez de ir para arriba, pues la otra partícula instantáneamente cambia de abajo para arriba. Pero instantáneamente, o sea, no tiene que seguir, no se mandan un mensaje a la velocidad de la luz, no, es instantáneo. Es lo que se llama entrelazamientos cuánticos. Lo nuevo del concepto de entrelazamiento cuántico es que para el entrelazamiento cuántico ya la distancia ya no importa, ¿sí? Sus correlaciones son instantáneas, ¿sí? Entonces es algo que ni siquiera la teoría de la relatividad general de Einstein tenía en cuenta, que hay conexiones entre partículas que no dependen de la velocidad de la luz, sino que son instantáneas. Por eso les digo que otra cosa interesante, tenemos dos grandes teorías, muy interesantes las dos teorías, porque la relatividad general, que son 11 ecuaciones, ¿sí? Muy complicadas, ¿sí? Es la teoría que nos describe el comportamiento del universo, o sea, de lo gigantesco, de lo grande. Por otra parte, si nos vamos a lo muy pequeño, a lo submicroscópico, está la teoría cuántica, la mecánica cuántica, ¿sí? Bueno, el trabajo de Hawkins, que ya se murió, ¿sí? En gran medida fue unir las dos teorías, la teoría de la relatividad general y la teoría de la mecánica cuántica. Y eso tuvo que verse empujado a unir esas dos teorías porque en, normalmente pues las partículas como los electrones y los protones, etcétera, etcétera, están muy distanciados. En términos relativos están muy, muy alejados. Pero como ustedes saben, los agujeros negros son entes en los cuales la masa se va compactando hasta alcanzar densidades en centímetros cúbicos, fíjense, hasta alcanzar densidades en volúmenes de centímetros cúbicos de millones de toneladas. Ustedes se imaginan
que en un centímetro cúbico puedan caber millones de toneladas. ¿Qué sería? Millones, 10 a la 6, pero de toneladas, pues 10 a la 3 kilogramos, o sea, 10 a la 9. Bueno, 10 a la 9 kilogramos. ¿Se imaginan ustedes eso compactado en un centímetro cúbico? Entonces, en estas condiciones, ya las partículas están tan cercanas entre sí que ya importan los comportamientos cuánticos porque están muy apretados. Pero este compactamiento es un producto de la atracción gravitatoria, que es la que trata la ley de la teoría de la relatividad general. Por lo tanto, este fenómeno se explica tanto por la teoría general de la relatividad como por necesidad. Hay que usar también la mecánica cuántica, puesto que las partículas ya están sumamente cercanas. Les digo, imagínense esta cosa impresionante, ¿no? Bueno, no le dieron a Hawking, ya con eso termino ese tema porque nomás es para cultura general. A Hawking no le dieron el premio Nobel porque en su tiempo no se logró detectar algún agujero negro. Y como ustedes sabrán, ya se sintonizó el funcionamiento de varios microtelescopios apuntando a un cierto punto específico desde diferentes partes del mundo, y después de horas de exposición pues descubrieron que efectivamente sí hay agujeros negros, ¿sí? O sea que sí hay lugares en los cuales ocurre este fenómeno, ¿sí? Lástima que para entonces ya Hawkins se había muerto, ¿no? Bueno, es lo que este breve apunte es nomás para decirles que la física está en movimiento. Nosotros estamos tratando con todo esto, la física del siglo XIX, realmente, la física que está encuadrada en las leyes de Maxwell, que es lo que tenemos que ver al final, casi al final del curso. Las leyes de Maxwell son leyes maravillosas por lo compactas, pero uno puede decir, bueno, entonces ¿para qué estamos estudiando esta física? Bueno, porque esta física de las leyes de Maxwell es la que se usa en todos los días, ¿sí? O sea, los focos prenden, los motores andan, ¿sí? Eh, miles de mecanismos funcionan porque funciona la electricidad, la teoría de la electricidad y el electromagnetismo del siglo XIX, ¿sí? O sea, por eso lo estamos utilizando, porque es el tipo de teoría que utilizamos en la práctica. Por ejemplo, sus celulares, sus televisiones y otro tipo de aparatos de transmisión, pues funcionan a base de este tipo de física, ¿sí? Entonces no es desperdicio estudiar esta parte de la física, y afortunadamente en los siguientes semestres ustedes van a ir complementando más y más eh, el campo amplio de la física. Entonces vamos a seguir, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Sí, sí, es fascinante lo que está pasando, pero bueno, por de pronto vamos a aprender lo básico, que sí funciona, que se aplica mucho en la realidad, como vamos a ver a medida que avance este curso. Bien, entonces ya tenemos que el potencial eléctrico es un escalar que tiene esta constante K por la carga Q que produce el potencial entre R. Bueno, ok. ¿Qué hay que señalar? Pues que el potencial es una función exclusiva de R, ¿sí? Y entonces, si tenemos una carga Q y alrededor tenemos una esfera de radio R, ¿cómo va a ser el potencial en este punto?
¿Cómo va a ser el potencial en este punto? ¿Cómo va a ser el potencial en este punto? ¿Cómo va a ser el potencial en todos esos puntos? Igual. Igual, ¿verdad? Igual porque todos ellos están a la misma distancia R de la carga. Entonces, a estas superficies que tienen el mismo potencial, pues se le llaman superficies equipotencial. ¿Sí? Superficie equipotencial. Ahora, vamos a referirnos a algo que ocurre en la Tierra. Tenemos aquí, y aquí tenemos una superficie que está a una altura H. ¿Sí? Tenemos aquí una pelotita de masa M y la energía potencial de la masa M, ¿cuánto sería con respecto a la Tierra? A ver, recuerden. Es una masa M que está por encima del suelo a una altura H. ¿Cuál sería su energía potencial? M por G por H. M por G por H, sí. Vamos a recuperar lo que se va perdiendo en la pandemia. A veces se olvidan algunos conceptos. Bueno, ok. Tenemos que EP es igual a mg por h. ¿Cuál sería la energía potencial en este punto? ¿Cuál sería la energía potencial en este punto? Esto sería igual, MKH. Igual. Entonces, una superficie que está equidistante al suelo, ¿sí? Es una superficie equipotencial. ¿Están de acuerdo? Porque en todos estos puntos existe la misma energía potencial. Ahora, ¿cuánto trabajo vamos a hacer para mover a esta masa M de este punto a este punto? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? A ver, la razón física por la cual no hacemos ningún trabajo es porque ¿hacia dónde apunta la fuerza que actúan sobre las masas? ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. Aquí está la fuerza de gravedad. Y si lo estamos moviendo sobre la superficie, pues nos estamos moviendo en esta dirección. Serían las trayectorias, ¿no? Y como es un vector, la fuerza, entonces, ¿cuánto? Vean, la fuerza apunta hacia abajo y el desplazamiento apunta perpendicularmente, ¿sí? Por lo tanto, el producto de FG por delta L, ¿cuánto sería? 0. 0. Ok. Entonces, aquí sacamos una primera conclusión. Sobre una superficie equipotencial, el campo gravitatorio es perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí está el campo gravitatorio, que es el que produce la fuerza, y aquí está la superficie equipotencial. Ahora, volvamos a nuestro caso. Tenemos aquí una superficie equipotencial. ¿Hacia dónde debe apuntar el campo eléctrico? ¿O en qué dirección? Con respecto a la superficie. Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. ¿Sí? Siempre va a ser perpendicular a la superficie. Por lo tanto, si una carga la movemos sobre la superficie equipotencial, ¿qué trabajo se va a hacer?
¿Sería trabajo? No, ¿Por qué? porque se mantiene a la misma distancia R. Ajá. Sí, pero sobre todo porque si la desplazamos, la desplazaríamos en una dirección tangente a la superficie. Y esa dirección tangente sería perpendicular al campo. Por lo tanto, el producto de estos dos vectores pues sería cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una primera conclusión sobre una superficie equipotencial, no puede haber un campo eléctrico que sea, que sea oblicuo con respecto a la superficie, ¿sí? Es algo que ya habíamos visto con respecto a antes, que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la superficie de los metales. En este caso, aplicamos otra vez ese concepto. El campo eléctrico no puede ser perpendicular a la superficie equipotencial. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante. ¿Hacia dónde crece R? ¿Hacia afuera o hacia adentro? A ver, díganme. ¿Hacia, Hacia afuera. hacia, hacia dónde se va haciendo más grande R? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Sí? Entonces el R crece hacia afuera. Y el campo eléctrico, bueno, también crece hacia afuera. Pero ahora vamos a ver esto. Tenemos tenemos aquí una carga, ¿sí? Y tenemos aquí una superficie equipotencial, ¿sí? Y aquí otra superficie equipotencial, ¿sí? El potencial, ¿cómo crece? ¿De aquí, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Bueno, entonces delta B crece de aquí para acá. ¿Por qué razón? Porque el radio es más chico, ¿verdad? Y el potencial es la constante K por Q entre R. Entonces, el potencial es más grande para radios pequeños. Bien, entonces el potencial crece de aquí para acá. Pero el campo eléctrico, ¿hacia dónde apunta? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Si la carga Q es positiva. Si es positiva, de adentro afuera. Ok, entonces el campo eléctrico apunta así. ¿Sí? El campo eléctrico. Entonces, conclusión. ¿Sí? B crece de afuera hacia adentro. ¿Sí? Por lo tanto, delta B es positivo, de afuera hacia adentro. Pero E crece bueno, no, E apunta hacia afuera. ¿Sí? Entonces,
E apunta hacia afuera, por lo tanto, ¿qué signos tienen E con respecto a delta B? A ver, de aquí para acá, ¿qué pasa con el potencial? Crece. Crece, ¿sí? Crece y sin embargo el campo está apuntando en dirección contraria. Entonces hay que grabarse eso, de que los incrementos de potencial tienen un signo diferente al signo del campo eléctrico. Bueno, entonces vamos a ver ahora algo que también nos va a servir para plantear la primera ecuación de Maxwell, ¿sí? Vamos a ver. Ya tenemos que el potencial es igual a K por Q entre R, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que B es puramente función de X, ¿sí? Entonces, B de X sería K Q entre X. Bueno, ahora vamos a derivar dB con respecto a X. Me daría K por Q por la derivada con respecto a X de 1 entre X. ¿Esto cuánto me daría? K por Q es X a la menos 1, entonces sería X a la menos 2 entre menos 1, ¿sí? O sea, me daría menos K por Q entre X cuadrada. ¿Y qué es eso? ¿Esto qué significa? K por Q entre X cuadrada. Es el campo, ¿no? El campo. El campo en la dirección X, ¿sí? O sea, es la componente del campo en la dirección X. Entonces tenemos lo siguiente, que si consideramos a B en su totalidad como B y función de R, pues va a tener una función, va a ser una función de B, de X, de Y y de Z. Por lo tanto, si queremos encontrar la componente EX, pues derivamos tal como lo hicimos anteriormente. Aquí derivamos de B en relación a X. Pero ahora como es función B, es función de tres variables, sería E igual a menos parcial, fíjense, aquí dB en dx es un signo menos menos la derivada de B con respecto a X, menos parcial de B con respecto a X. Y ahora, EY, ¿cuánto sería? Aquí dbx nos encontramos el campo, este es el campo, X. Ahora, ¿cuánto sería EY? La parcial de B respecto a Y. Menos parcial de B con respecto a Y. Finalmente, ¿cómo sería EZ? ¿Cuánto? Menos parcial de B con respecto a Z. Menos parcial de B con respecto a Z. Y si queremos reproducir el campo E como vector, pues sería EX por Y más EY por J más EZ por K. Porque es un vector, ¿no?
¿sí? Y entonces E sería EX, que es menos parcial de B. Voy a ponerlo así. Fíjese cómo este operador, estas derivadas parciales siempre están aplicándose sobre B, ¿sí? Entonces yo puedo poner menos parcial con respecto a X por Y, menos parcial con respecto a Y por J, menos parcial con respecto a Z por K, y todo esto aplicado a B. Sí, simplemente hice esto. X lo puse como parcial de B, parcial del campo con respecto a X por Y, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí, ¿Sí? Bueno. ¿Pero qué es esto? Yo puedo sacarle ¿No es signo el gradiente menos. de B? E igual sería a menos todo esto por B. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué operación es esta? Es el operador Nabla. ¿Sí? ¿Y qué quisiera esto? Es nabla E igual a gradiente, como el gradiente de B. menos el gradiente de B. ¿Sí? Menos el gradiente de B. ¿Sí? Y está bien que tenga que sea el signo menos, porque si el gradiente crece, el gradiente del potencial crece, quiere decir que estamos apuntando hacia abajo, pero el campo apunta hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso, de ahí el signo negativo, que E apunta en la dirección inversa al crecimiento del potencial. ¿Sí? Entonces, eso también nos facilita, fíjense ahora, esto nos facilita mucho encontrar los campos eléctricos de distribuciones complicadas de carga, ¿sí? Porque el primer paso es encontrar el potencial. Encontrar el potencial es sencillo, ¿sí? Porque es un escalar y ya vimos que depende solamente de 1 entre R. Entonces, si tenemos diferentes cargas, ¿sí? Entonces, si este es R1, si este es 1, este es 2 y este es 3, pues encontramos sus respectivos valores de R. Supongamos que esto esté en la posición X0, Y0, Z0, ¿sí? O mejor en general, que esté en la posición X, Y, Z. Y esto pues va a tener unas ciertas coordenadas X1, X2, X3. Aquí te va a tener unas coordenadas X2, Y2, Z2. Y aquí está X3, Y3, Z3. Vean nomás un ejemplo. ¿Cuál sería el potencial 1? Si tenemos una carga, digamos, esta es la Q1, esta es la Q2 y esta es la Q3. La Q3. ¿Cuál sería el potencial de este? A ver, piensen. B1. Si es la constante K por Q1 por R1.
Pero R1, ¿cuánto vale? A ver, tenemos las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. ¿Cuánto vale R1? Sería ¿Eh? raíz de x1 al cuadro más Sería, y1 al cuadro. O, sería, estamos yendo de aquí para acá, la R. ok. Entonces sería X menos X1, ¿no? Al cuadrado. Más Ujú. Y menos Y1 al cuadrado. Más Z menos Z1 al cuadrado. ¿Y todo eso qué? La raíz. Bueno, no raíz. La raíz. Entonces aquí ponemos que B1 es igual a K por K1 por Q1 entre la raíz. X menos X1 al cuadrado más Y menos Y1 al cuadrado más Z menos Z1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ya, si queremos sacar el campo 1, pues le sacamos el gradiente a esta función. ¿Sí? Entonces, E1 sería el gradiente de B1. ¿Sí? ¿Ven? Y va a ser latoso sacar el gradiente porque tenemos que derivar con respecto a las tres coordenadas. Pero es un procedimiento automático. Es lo que se dice un algoritmo. Es como hacer un producto complicado de tres factores, así como lo hacían en primaria. ¿Sí? Entonces, aquí sacamos E1 como vector y luego si queremos sacar la otra componente, pues sería E2 como vector, sería el gradiente de B2 y luego E3 como vector sería el gradiente de B3. Y entonces ya nada más el campo total sería la suma de todos estos. ¿Sí? Pero no es negativo. Menos gradiente y menos el gradiente. Y menos el gradiente. Aquí con un igual, perdón. ¿Sí? A ver, lo voy a poner bien del otro lado. Entonces sacamos E1 igual a menos el gradiente de K por Q1 entre la raíz de X menos X1 al cuadrado más Y1 más Y menos Y1 al cuadrado más Z menos Z1 al cuadrado, todo eso raíz, ¿sí? Y bueno, a eso sería cuestión de sacarle su gradiente y tendríamos que lo mismo pasaría para los demás. E2 sería menos el gradiente de B2, E3 sería menos el gradiente de B3 y la E total pues sería menos el gradiente de B1, luego menos el gradiente de B2, menos el gradiente de B3 y ya. Es un proceso laborioso, pero les digo, basta con que lo hagan una vez para que apliquen el mismo mecanismo 3 veces. Entonces, es otra forma de calcular el campo en situaciones complicadas. ¿Sí? A ver, no sé si queda claro. ¿Claro? ¿O alguna duda?
Profe, supongo que obtener el campo de esta manera es mucho más ventajoso que usarlo que calcularlo por la definición de campo. Me refiero no solamente a cargas puntuales, sino a otro tipo de distribuciones. Ajá. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Si es más ventajoso esto? ¿Tiene ventajas esto? ¿O hacerlo de esta manera por medio del gradiente? Pues yo creo que es, mira, el problema de cuando haya distribuciones continuas de carga es que tendrías que considerar diferenciales de carga. O sea, en vez de escribir cargas puntuales, tendrías que hablar de diferenciales, o sea, de una densidad de carga por una diferencial de superficie, por ejemplo, ¿sí? O sea, una diferencial de carga. ¿Sí? En el caso de que fuera una carga superficial, o sería también una diferencial de volumen en caso de que hubiera cargas dentro de un volumen. Entonces, en esos casos, yo creo que se complicaría mucho sacarlo por esta forma, por el gradiente, ¿no? Sobre todo, esta expresión para el campo en términos de gradiente es importante cuando uno va a relacionar, eh, cuando uno va a encontrarse con distribuciones especiales de campo, como ahorita lo vamos a ver, para que veas qué ventajas tiene utilizar el gradiente en ciertos casos. O sea, podemos calcular, fíjense, podemos calcular la fuerza. A partir de la fuerza, calcular el campo. O a partir de la fuerza que implica esa fuerza, sacar el potencial. También a partir del potencial podemos encontrar el campo. Pero también podemos calcularlo en forma directa. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es más fácil? Bueno, depende de la situación específica. Vamos a ver ahorita un caso muy especial para que no quede dudas sobre eso, la aplicación. Bueno, muchachos, falta un minuto. En la siguiente clase vamos a ver una forma de encontrar la diferencia de potencial y el campo en el caso de dos placas paralelas, o sea, en el caso de un condensador, ¿sí? Nos vamos a auxiliar también de un programa que nos permite ver las, las configuraciones de superficies equipotenciales que se dan bajo diferentes arreglos de carga. O sea, podemos meter 3 o 4 cargas y ver los potenciales que se generan y sobre todo ver los potenciales totales que configuran superficies equipotenciales. Para que vean qué interesante es esta cuestión de cómo se modifican las superficies equipotenciales cuando varían los movimientos, el movimiento de una carga o cuando se mueve una carga, ¿no?